Vamos a hablar en esta mañana acerca de por qué es Jesús y no es la Virgen de la Caridad. Yo he sacado ahí todos los pasajes de la Biblia que nos interesan en esta mañana. Por tanto, no voy a hacer una introducción con un pasaje bíblico, sino que vamos a ir leyendo poco a poco. El miércoles pasado, yo fui al Cobre. Nunca había ido, y si iba a hablar de este tema y lo tengo bien cerca, pues allá fui. Cogí un hermano de la iglesia y fuimos para allá. Y me metí a ver porque yo necesito, quizás mucha gente aquí han ido muchas veces y han visto muchas cosas, pero yo en mi vida, como no tengo necesidad de eso, nunca fui. Pero si voy a hablarles de algo y tengo las evidencias cerca, prefiero ir y ver las evidencias. Y me metí allá y sondeamos, hicimos todo un análisis espiritual de todo lo que hay allí. Tomé toda la foto del mural y todo lo que había por alrededor y cosas bien interesantes pues que fuimos descubriendo. Y ya podemos hacer una caracterización. Y en base a lo que decía el mural, pues quiero comenzar en esta mañana. La proposición es la siguiente. La Biblia dice que no podemos servir a dos señores. Yo creo en la palabra de Dios. Por tanto, este tema va a ser céntricamente enfocado hacia la Virgen de la Caridad. No voy a ponerme hoy a defender la palabra porque ya lo hicimos en otra clase. Cuando yo fui allí, el mural que está allí dice una cosa. ¿Quién es la Virgen de la Caridad? Es una de las representaciones que los cristianos han hecho de María, la Madre de Jesucristo. Por eso la queremos y veneramos, la Virgen María. Eso dice el mural allí en aquel lugar. O sea que independientemente de donde sea, de donde haya sido, de donde haya aparecido o lo que sea, allí oficialmente proclaman que esa es la Virgen María. Y en esta mañana me voy a enfocar en eso. Aunque yo estoy seguro que la Virgen de la Caridad no es María, y yo quiero que tú tengas muy claro eso, aquella imagen que hay allí no es María, la Madre de Jesús. Pero como dicen que lo es allí, yo voy a hacer otra suposición. Aun si lo fuera, ¿debíamos de adorarla o no? Pero aun si lo fuera, como eso es lo que se está enseñando en aquel lugar, que ella es la Madre de Jesús y que por tanto hay que venerarla, entonces yo voy a tomar la palabra de Dios para hacer un análisis de todos los lugares donde aparece María, a ver qué dice la Biblia acerca de María. Hay quien dice, pero bueno, ustedes hablan mucho y confían en la Biblia. Mira, el origen de Jesús, ¿dónde se relata? ¿En qué libro se habla de Jesús fundamentalmente? En la palabra de Dios. Hay muchos libros que hablan de Jesús, de comentarios y cosas, pero que son en este siglo. ¿De dónde viene la fuente? Usted siempre vaya a la fuente. ¿Dónde se habla de Jesús? En la Biblia. ¿Y dónde se habla de María? En la Biblia también. Por tanto, si quieres saber de Jesús, ve a la Biblia. Si quieres saber de María, ve a la Biblia. Si quieres saber en lo que creían los primeros cristianos, aquellos que bebieron directo de Jesús, ¿a dónde tienes que ir? A la Biblia. A un libro que se llama Hechos de los Apóstoles. Allí nos relata cómo nació la iglesia, cómo creció la iglesia de aquellos primeros tiempos. La que bebió de Jesús, la que vio a aquellos 500 hermanos que vieron a Jesús subir al cielo desde el Monte de los Olivos, que respetando su promesa se quedaron en Jerusalén y a los poquitos días el Espíritu Santo descendió sobre ellos y se convirtieron en una iglesia victoriosa que llenó hasta lo último de la tierra. Como en los Hechos se relata cómo vivía esa iglesia, se supone que hoy la iglesia verdadera se debe parecer a la iglesia del libro de los Hechos, ¿sí o no? Porque hoy somos como un río que está a 2000 kilómetros del manantial. Y en su recorrido puede coger polvo, churre, fango, palo. Pero cuando tú vas allí a la montaña, a donde está el manantial, donde nace el río, el agua es cristalina y pura.
Estamos a 2000 años, pero la gente que vivió pegado al manantial de la vida y escribió, nos relata cómo debe ser la verdadera iglesia, en quién debe creer. Por tanto, quien critica la Biblia y diga algo creyendo en María comete un grave error, porque la única fuente de aquella época es la Biblia. Mucho después ya todo es distorsión y tú no sabes. Se mezcla la leyenda con la realidad. Amén. Entonces, siendo que dicen que la Virgen esa que está allí es una representación de María, vamos a ver, suponiendo que fuera María, si debemos de adorarla o no, si debemos de darle esa posición que le ha dado la Iglesia Católica actualmente. En primer lugar, tú sabes que aún desde los 10 mandamientos en Éxodo capítulo 20, cuando Dios dio los 10 mandamientos, lo primero que dijo fue: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Siguió abundando y dijo: no te harás imágenes de ninguna cosa, ni que esté allá arriba en la tierra, ni en el cielo, ni acá abajo en la tierra. Y sigue diciendo: no te inclinarás ante ellas, ni las honrarás, ni las venerarás, ni las adorarás, porque yo soy tu Dios fuerte, celoso. Si ya desde allá está diciendo que no quiere imágenes, pero bueno, vamos a dar por sentado. Hicieron ahí la representación, pusieron la imagen y dicen que esa es María. Vamos a ver qué dice la Biblia de María. Y comenzamos leyendo pasaje. Primera mención de María en el nacimiento de Jesús. Podemos buscar en Lucas 1:28. Vamos a ver qué cosas dice la Biblia de María. En Lucas 1:28, entrando el ángel donde ella estaba, le dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esa. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Hay 2 o 3 cosas interesantes aquí. Bendita tú entre las mujeres, no sobre las mujeres. Y si analizamos eso, hay quien dicen que por decirle a Dios que ella era bendita, eso le da un rango de superioridad sobre los demás. Mira, yo también soy bendito. Y tú también, si eres hijo de Dios, eres bendito. Mira lo que dice Mateo. Puedes buscar en Mateo cuánta gente bendita hay. Mateo 25:33. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha: venid benditos de mi Padre, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Si tú estás del lado derecho de Cristo, tú eres un bendito del Padre. Amén. Gloria a Dios. También, si te das cuenta, dice ahí que el ángel le dijo: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. El Ave María dice algo como: María, llena eres de gracia. Y de ahí para adelante sueltan que ella es la madre de todas las gracias, o sea, de todos los regalos, y que hay que ir a ella para que ella te dé regalos y dones. En ningún lugar la Biblia dice eso. La Biblia dice que el que reparte los dones, los harismas en el griego original, es el Espíritu Santo, punto. Amén. Así que ella no es que estaba llena de gracia. Ahí dice la palabra bien el texto original: has hallado gracia. ¿Qué significa que tú hallaste gracia? Mira, en otras palabras, lo que le está diciendo el ángel es esto: le caíste bien a Dios. Y yo creo que fue más la gracia de Dios que el carácter de María. Mira, sí, María debe haber sido una buena hermana, una santa en aquel tiempo, gloria a Dios. Pero independientemente de eso, había muchas otras muchachas vírgenes que podían haber sido la madre de Jesús. Pero esta fue la que le cayó bien a Dios. Igual que los libertadores en el libro de los jueces. Podía haber sido cualquiera. Pero el ángel se llegó a Gedeón y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y era tremendo rana, era un cobarde. Así que más que el carácter de María, fue la gracia de Dios. Amén. En Lucas 1, ahí mismo en 46, cuando María fue a visitar a Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, que era pariente. Por cierto, cuando Elizabeth sintió que María llegaba, le dijo algo: ¡ay, qué tremendo!
¿cómo se me da este privilegio que la madre de mi Señor venga a mí? No sé si te das cuenta que no le dijo que la muy señora madre del hijo ven, no, la madre de mi Señor. María no era señora de nadie. El Señor siempre es el Señor. Y Elizabeth habló muy claro que la madre de mi Señor, siempre el término de respeto y de adoración y de sumisión y de veneración es hacia Cristo. En ningún lugar de la Biblia vas a encontrar otra cosa. Y cuando María le dijo eso, entonces María se dio cuenta que efectivamente Elizabeth, llena del Espíritu de Dios, sabía que Jesucristo venía en su vientre. Y entonces ella abrió sus labios, María, en un cántico conocido como el Magnificat, por su primera palabra, que es engrandece. Y María dijo algo muy lindo y muy clave. Lucas 1:46. María dijo: engrandece mi alma al Señor. Ella también engrandeció. Ella sabía y ella sabe a quién hay que darle la gloria. ¡Qué tremendo! Que si la imitaran en eso fuera mejor. Ella supo decir: engrandece mi alma al Señor. Y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. ¿Quiénes necesitan un Salvador? Los santos, los que nunca han cometido pecado. Los pecadores son los que necesitan un Salvador. Entonces María se reconoció pecadora. Porque yo, si no me reconozco perdido, te digo: no, a mí no me hace falta el Salvador, ese no me lo recomiende. Pero María dijo: engrandece mi alma al Señor. Le dio la gloria a Dios. No podía ser de otra manera. Y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Fue una mujer humilde. Dios nos ayuda a entender esas tremendas verdades que hay ahí. Oh, gloria a Dios. Y después dijo ella: pues desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. O sea, dichosa, que de muchas personas que hubiesen querido ser, si Cristo no hubiese venido y fuéramos una congregación hoy que le adoramos, y Él fuese a venir hoy, todas las muchachas que estuviesen aquí, les gustaría ganar el concurso. Yo quiero ser. Si viene Él, yo quiero ser. ¿Por qué no? Si no tiene nada de malo. María ganó el concurso que nunca sucedió, sino que fue una intervención directa de Dios. Y ella se dio cuenta que había sido un privilegio. Me dirán bienaventurada. Pero no solo. María está haciendo un cántico en esa hora. No solo María es bienaventurada. Yo también soy bienaventurado. Tú también eres bienaventurado. El maestro dijo allí en el sermón de las bienaventuranzas, Mateo 5:8. ¿Qué dijo? Ahí eso está lleno: bienaventurados los pobres, bienaventurados esto, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Así que yo también soy bienaventurado en esa historia. Amén. El himno de alabanza de María sí también nos da una medida de que ella era una persona buscadora de Dios. Dominaba el Antiguo Testamento. Hay varias de las citas que ella hace en ese cántico que nos dice que ella dominaba el Antiguo Testamento. Gloria a Dios. María reconoce que necesita a ese Salvador. Creo que la Ave María dice algo como: Ave María Purísima, sin pecado concebida. Si María nació sin pecado, no necesitaba un Salvador. La pregunta es: ¿por qué entonces insistir en que María nació sin pecado? Este dogma tuvo que ser puesto en práctica porque ellos decían: si María fue la madre de Cristo y Cristo fue sin pecado, entonces María tampoco podía tener pecado porque se lo pegaba a Cristo. Esa es la idea teológica de donde sale eso. María tuvo que nacer sin pecado también, milagrosamente, para que Cristo no tuviera pecado. Claro, en aquel tiempo no había desarrollo de la ciencia. Hoy podemos entender más de 4 cosas. De tal manera que en 1854 el Papa Sixto IV hizo el dogma de la Inmaculada Concepción de María y instauró esa fiesta el 8 de diciembre. En otras palabras, el Papa dijo: María nació sin pecado, punto. ¿Y por qué? No, lo digo yo.
Pero la Biblia no dice eso, lo digo yo. Los dogmas de la Iglesia Católica son así, o se aceptan sin prueba ninguna, sin evidencia ninguna, porque lo dijo el Papa, y cuando el Papa habla, según la Iglesia Católica, está hablando Dios. Pero es que eso no es lo que dice la Biblia en ningún lugar. Y yo tengo que ir a lo que dice la palabra de Dios, que es la fuente. En ningún lugar de la Biblia dice que María nació sin pecado. Lo único que dice es que ella entendió que necesitaba un Salvador. Amén. Así que tengamos estas cosas y estos elementos muy claros. Para justificar esa doctrina, lo que se había dicho es que cuando el Espíritu Santo descendió sobre María para que ella engendrara a Jesús, en ese momento el Espíritu Santo la limpió de todo pecado, y que de ahí para adelante ella también fue sin pecado. Pero entonces después dijeron, no, pero ¿qué va? Vamos a purificarla más. Y armaron el dogma en 1854. Antes de 1854 no se hablaba nada, o se hablaba de otras cosas, pero bueno, del 1854 para adelante es que armaron esta doctrina. No se creía anteriormente. Y eso tenemos que tener mucho cuidado. Mira la insistencia para que Jesús naciera sin pecado. Pero es que mi pregunta es de esta manera. Aquí nos adentramos en un misterio bíblico, por supuesto, y es lo que quiero aclararte. La Biblia tiene misterio, y uno de ellos es la encarnación de Jesús. Como el Dios eterno, el Hijo. Porque hay quien entiende que Jesús es Hijo y que nació, cuando nació de María, que mientras tanto Jesucristo no existía. Acuérdate que cuando Cristo estaba hablando con los judíos, Él les llegó a decir, antes de que Abraham fuese, yo soy. Y en muchos otros lugares, acuérdate que el Hijo es eterno. El Hijo de Dios es eterno, no fue creado, no fue engendrado. Él es Dios. Ahora Él se despojó de su gloria y vino a hacerse carne para morir por ti y por mí. ¿Cómo logró el Dios eterno y tremendo y poderoso, que lo llena todo, meterse en un cuerpecito humano? Eso supera mi mente y la tuya. Es un misterio que un día entenderemos en el cielo. Pero Él es Dios, todo lo puede y lo hizo. Y si venía a la tierra, Él no quiso aparecer como un extraterrestre de Fly. Él quiso nacer como nacen los seres humanos. Él quiso hacerse carne como los demás se hicieron. Claro, evidentemente, que tampoco podía traer el ADN humano de pecado. Entonces, no fue que el Espíritu Santo inventó ahí un 50% de sus genes, de los cromosomas, y María puso el otro 50%. El Señor puso ahí un óvulo divino. Y la madre solo tuvo el privilegio de traerlo a la vida. Pero si no tenía información genética de María, no tenía por qué tener pecado. ¿Entendiste? Eso complica a la gente y la gente no entiende. Pero Señor, ella fue la madre que Jesús escogió para que dentro de ese útero el Hijo de Dios viniera a la vida como Jesús, como el Jesús humano, pero no el Jesús divino. Entonces ya ellas no solo, la Iglesia Católica no solo le dice Madre de Jesús, ya le dice Madre de Dios. Esto fue una discusión bien grande. Se le decía en griego Theotokos, que quiere decir la Madre de Dios. María es Madre de Jesús, el hombre. Pero no es la madre de Dios, porque si fuese la madre de Dios tenía que ser eterna. Ella tenía que ser eterna, porque Dios es eterno. Entonces, evitemos la confusión. María es la madre de Jesús, el Dios que se hizo carne. Pero no es la madre del Dios eterno. Cuidado. Es un misterio, pero hay que entenderlo así. Como normalmente los seres humanos tenemos madre y padre, entonces la tradición ha querido pensar que tenemos nuestro Padre Dios y que también tenemos que tener una madre, y que quién mejor que ella. Que si hay un rey, tiene que haber una reina, pero no es así. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Las cosas allá arriba en ese reino son distintas a en este reino. Amén. Tenemos que tener eso muy claro. Gloria a Dios. Mateo 1:24, pueden buscar ahí. José,
que ya estaba listo para casarse con ella, pero todavía no se había casado, pero ya eso era un contrato. El desposorio era como que ya estaban ahí, lo que no se habían unido, pero si había una traición se consideraba adulterio. El ángel se le revela a José, le explica lo que había pasado, que ella no estaba embarazada de otro hombre, sino que era milagrosamente. José lo entiende y dice Mateo 1:24: despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ese versículo 25 es clave. Pero no la conoció. El verbo conocer en la Biblia es un eufemismo, o sea, una palabra más adecuada para no decir y tuvo relaciones sexuales. Lo puedes ver a lo largo de la Biblia. Si quieres, ves al primer capítulo, ahí al segundo capítulo de la Biblia en Génesis. Y cada vez que Adán tiene relaciones con Eva, ¿qué dice? Conoció a Adán a su mujer Eva y ella concibió y tuvo un hijo y le puso por nombre tal. Incluso cuando el ángel le anuncia a María, ¿qué dice ella? Entonces María le dijo al ángel, el ángel le dice, no, vas a ser madre de este y le vas a poner Jesús y él va a ser el Mesías y esto y lo otro. Y María lo primero que le dice, espérate, yo soy virgen todavía, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Viste la frase? ¿Cómo va a ser si yo no conozco varón? Y María en aquel tiempo sabía que todavía no había bebé probeta y que para tener un hijo había que tener relaciones con un hombre. O sea que la palabra conocer es evidente que es para relaciones carnales. Así a lo largo de la Biblia es así. ¿Qué problema tiene esto? Hay una Biblia que es una traducción católica que se llama la Biblia Latinoamérica. Una versión en cierto sentido en lo que tiene que ver con María peligrosa, porque llegó a torcer el idioma original en ese versículo 25. Los testigos de Jehová les gusta torcer los versículos que a ellos no les gustan y los fuerzan fuera del texto original, que tú sabes que el texto original del Nuevo Testamento fue escrito en griego. Esos manuscritos están ahí y tú tienes que guiarte por lo que digan ahí, te guste o no te guste. Cumpla tu doctrina o no la cumpla, tú tienes que guiarte por ahí. Y los testigos de Jehová fuerzan y alteran, la palabra es esa, alteran intencionalmente el texto, y yo creo que eso se llama fraude. De hecho, a los testigos de Jehová los procesaron las Sociedades Bíblicas Unidas por alterar el texto. Bueno, pues esta Biblia católica, lamentablemente en este lugar, también comete fraude y altera el texto. El texto original dice que José recibió a su esposa por mujer, pero no la conoció. En otras palabras, las Biblias versión popular dicen, pero no tuvo relaciones carnales con ella hasta que dio a luz a Jesús. Y yo creo que tú y yo entendemos que si eso dice eso, lo que quiere decir es que después que tuvo a Jesús, ya José sí se llegó a ella y tuvo relaciones con ella y tuvo familia con ella. La Biblia Latinoamérica dice, y José recibió a María por mujer y sin que tuvieran relaciones nació Jesús. Y tú dices, bueno, eso es lógico, efectivamente, José no tuvo relación con María, pero eso altera el texto totalmente, porque no te dice nada del después. No es lo mismo decir, y sin que tuviera relaciones dio a luz a Jesús, a decir, pero él no tuvo relaciones con ella hasta después que dio a luz a Jesús. Yo no sé por qué esa insistencia, pero bueno, la Iglesia Católica desde el inicio trató de decir que María fue siempre virgen, que después que dio a luz a Jesús siguió siendo virgen y termina siendo virgen y no tuvo ningún otro hijo y siempre fue virgen. No sé por qué se empeñó en que fuera virgen, pero bueno, se empeñaron en eso. Mira, ese concepto se llama en griego aienos, parthenos, una frase, aiei parthenos, que quiere decir virgen eterna. No sé por qué, pero bueno, virgen eterna. Ese versículo nos está diciendo que María sí tuvo relaciones después con José. Pero más, la Biblia abunda en varios pasajes de la madre y los hermanos de Jesús, ¿sí o no? Varios pasajes.
Juan 7:3, Mateo 13:55. Le dijeron sus hermanos: sal de aquí, vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que tú haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. ¿Quiénes son esos? Mateo 13:55. La gente de Nazaret, la gente del pueblo, cuando vio a Jesús haciendo cosas: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? La Biblia de Latinoamérica deja el término hermanos y hermanas, pero en una nota abajo te dice que eso no significa que fueran hijos de María, que podían haber sido hijos de José de un matrimonio anterior, que eso puede significar parientes, primos. Que no, que María nada más que tuvo a Jesús y siempre siguió siendo virgen. Pero es que hay tanto, no solo eso, hay muchos más pasajes en la Biblia. Yo no creo que María anduviese para arriba y para abajo con parientes lejanos o con primos. Me parece que en la sociedad hebrea las madres andaban con los hijos a cuestas. Y hay otro pasaje también en 1 Corintios 9:5, en Gálatas 1:19, en que el apóstol Pablo también habla que conoció personalmente a Jacobo, el hermano del Señor. O sea que hay suma evidencia. Esto no es problema para nosotros, que María haya tenido otros hijos con José. La Biblia es clara en eso y eso no nos afecta absolutamente en nada. Pero María no siguió siendo virgen. A la luz de lo que nos dice la Biblia, no podemos demostrar otra cosa. Amén. Seguimos. Las menciones principales de María en la Biblia son alrededor de cuando Cristo nació. Y ya después hay unas pocas que vamos a irlas viendo para ver que en cada ocasión, yo no sé por qué los evangelios lo hacen y por qué Cristo lo hizo. En cada ocasión que se habla de María, vamos a ver qué pasa. Ya siendo Jesús un adolescente de 12 años, Lucas 2:44. Fue a la fiesta en Jerusalén y se le perdió a los padres, y los padres buscándolo y viraron para atrás, y cuando viraron para atrás a los pocos días, a los 2 días, se lo encontraron ¿dónde? En el templo. ¿Haciendo qué? Discutiendo con los doctores de la ley, de tú a tú. Y cuando llegaron María y José allí, Lucas 2:44, le dijo a su madre: ¿por qué nos has hecho así? En otras palabras, ¿por qué no nos pediste permiso y te nos escapaste? ¿Por qué te fuiste y no nos dijiste nada? ¿Por qué nos has hecho así? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, allá va eso, 12 años, hijo de Dios: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mí, anótese mí ahí, no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Y qué dice? Es curioso lo que dice aquí: mas ellos no entendieron las palabras que él les habló. O sea que María no es infalible. De hecho, más de una vez no entendió más de 4 cosas. Seguimos, Juan 2, versículo 1. Ahí tenemos a Jesús haciendo su primer milagro. Ahí tenemos el principio de su ministerio. Juan 2:1. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Nunca en la Biblia se le dice la madre de Dios, la madre de Jesús, y eso es correcto. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo a su mamá: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Eso parece fuerte. Todavía Jesús no había comenzado su ministerio. Y Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. La hora en que yo he de ser manifestado con el plan de salvación todavía no es. No me adelante, tú no eres la que decides eso, es mi Padre. Pero te quiero decir más. Si tú buscas en la Biblia la frase ¿qué tienes conmigo?, es fuertísima. ¿Sabe lo que quiere decir la frase ¿qué tienes conmigo? ¿Qué tengo yo que ver contigo? Mira, ¿sabe quiénes la usaron también en la Biblia? ¿Te acuerdas de los endemoniados aquellos gadarenos? Cuando Jesús vino allí
y se le acercó el endemoniado. ¿Qué es lo que decían los endemoniados apenas veían a Jesús? ¿Qué tienes conmigo, Jesús de Nazareno? Échate para allá. Has venido a atormentarme. Yo no quiero saber de ti. En otras palabras, los endemoniados decían, sabemos que hay una distancia. La palabra lo que quiere decir es, hay una distancia entre tú y yo. Cuando David fue a regañar a Joab y a Abisai, los hijos de Sarbia, ¿qué le dijo? Cuando habían derramado sangre inocente del general Abner, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? En otras palabras, no tengo nada en común con ustedes. Ustedes son unos asesinos, yo no. O sea, que la frase valga para que tú entiendas que cuando Jesús dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? No mamita, mujer. No señora, mujer. Aún no ha llegado mi hora. ¿Y qué fue lo que ella dijo? Y que ojalá todos los católicos lo hicieran. Es la única frase que yo pudiera sugerirle que obedezcan. ¿Qué dijo ella? Su madre dijo a los que servían, verso 5, Juan 2:5, haced todo lo que os dijere. En otras palabras, María dijo, aquí el que manda es Él. Lo que Él diga, eso háganlo. Y como aquel día, todavía hoy eso sigue vigente. Es lo que diga Jesús, no la mamá. Amén. Seguimos adelante y vemos en Mateo 12:46 que Jesús ya estaba en su ministerio y estaba enseñando y estaba metido por allá en una casa y aquello estaba lleno de gente y de momento dice en Mateo 12:46 que mientras él aún hablaba a la gente, su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Le dijo uno, hey Señor, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. ¿Qué debió de hacer Jesús? Paro el mensaje. Aparten su momento, abran paso, que ahí viene mi mamá y mis hermanos. Vengan, ustedes tienen la prioridad. ¿Eso fue lo que dijo? Respondiendo a él, al que le decía lo dijo, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y oye esto, gózate. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Así que yo soy la madre y yo soy la hermana y yo soy el hermano. Así que usted y yo somos la madre, el hermano y la hermana de Jesús. ¿Por qué? Porque lo dijo Él. El autorizado lo dijo. Y yo creo que usted entiende lo que Él quiso decir con este mensaje. Amén. Pero creo que entienda que Jesús aquí dio prioridad a lo espiritual sobre lo familiar. Él tenía que hacerlo. Eso no quiere decir que ahora tú me tires a la familia por ir para allá. No, no, no. Pero Él, por quien era Él, tenía que hacerlo. Porque aún haciendo todo eso, mira cómo hay gente adorando a María. Aún dando Él la separación y la distancia, dándole a entender a la gente, porque mi madre y mis hermanos estén familiarmente más cerca de mí, eso no le da ningún privilegio superior con respecto a ustedes, porque yo soy para todos el Salvador. Así que entendamos este mensaje que nos transmitió el Señor aquí. Amén. Lucas 11:27, el Señor también predicando, y predicó tan tremendo que la gente estaba oyendo aquello y había una mujer que se puso muy contenta. Y al oír lo que él decía, dice Lucas 11:27, que una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Le estaba tirando un piropo a la madre antes que al hijo. Pero rápido él cortó. ¿Qué dijo? Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Te das cuenta que cada vez que hay alguna alusión a María, Cristo corta rápido por lo sano? Cada vez. No, está bien, gloria a Dios por ella que es bienaventurada, pero bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Esos son antes bienaventurados. La posterior referencia a María está en Juan 19:25. Ya con Jesús en la cruz colgando. Su mamá estaba allí, otros seguidores de él también. José parece que ya había muerto hacía rato porque no se le menciona nunca. Allí estaba su mamá. Jesús colgando de la cruz
Y dice Juan 19:25, estaban junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofa, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer. ¿Por qué no le dijo mamita? ¿Y por qué no le dijo mamacita, ayúdame a bajar de aquí? ¿Por qué esa palabra distante? Mujer, he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Aquí hay algo muy interesante. Jesús desde la cruz encomendando a su mamá a Juan, el discípulo amado. ¿Por qué? Ahí dan a entender y dicen que como ella se le dijo a Juan, madre, hijo, he ahí tu madre, que ya de ahí para adelante ella es madre de todos los creyentes. Mira, eso es evidente que fue una promesa, fue una orden específica a Juan. Ese es tu hijo, mamá. Ya no soy yo tu hijo, ahora es él. Jesús estaba acabando en la cruz su misión en la tierra. Ya cuando resucitara de la tumba, no iba a ser más aquel en carne, ya iba a tener un cuerpo glorificado, ya toda potestad le iba a dar, ya estaba libre de aquellas ataduras, ya ahora iba a ser Dios de nuevo. Siempre fue Dios como ser humano, pero ocultando su divinidad. Ya ahora no tenía que ocultar más su divinidad apenas resucitara. Ya iba a ser el maestro resucitado. Entonces ya de ahí para adelante la relación filial madre-hijo, María-Jesús, cesaba. Esa relación tuvo solo vigencia en la tierra. Y ya Jesús estaba poniendo las cosas en orden. Madre, ese es tu hijo. Hijo, esa es tu mamá. Ya a mí no me miren, que ya yo no tengo que ver nada con esto. Y dice que desde aquella hora el discípulo la recibió en la casa como una orden de Jesús que fue específica para él. Amén. Por tanto, María no es la madre de los creyentes. Ni en la Biblia hay mención alguna en ningún lugar que los creyentes necesitan una madre. Las cosas espirituales no son como las naturales, como las carnales. Si aquí se necesita un padre y una madre, allá arriba no. Solo se necesita un padre y es lo que la Biblia repite hasta el cansancio. Dios mío, se me ha ido el tiempo. Hechos 1:13. Es la última mención de María en la Biblia. Hechos 1:13 es la última mención de María en la Biblia. De ahí para adelante no se habla más de María. Si sacamos 1% de lo que se habla de María en el Nuevo Testamento y lo que se habla de Jesús, te vas a dar cuenta que María no llega ni al 0,1% de extensión lo que se habla de ella en el Nuevo Testamento. Hechos 1:13, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas el hermano de Jacobo. Todos esos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ya parece que después que lo vieron resucitado, sus hermanos creyeron en él. Porque usted sabe que antes decía que ni creían. Esa es la última mención de María en la Biblia. ¿Y dónde la encontramos? En el aposento alto. ¿Con quién? Con los demás apóstoles, con los demás discípulos. ¿Y qué estaba haciendo? Al igual que ellos, esperando el Espíritu Santo. Porque ella también necesitaba ser llena del Espíritu Santo. Por tanto, nos imaginamos que en Pentecostés también fue llena del Espíritu Santo. Pero no nos las encontramos allí dirigiendo nada. No está presidiendo la iglesia primitiva. Si leemos el libro de los Hechos, nos damos cuenta que María nunca dio una decisión en la iglesia. De hecho, hubiera sido una cosa muy rara y muy escandalosa para la cultura judía. Pedro, Jacobo, Pablo, en el concilio de Jerusalén, allí el primer concilio cristiano que se hizo, allí se levantaron todos y allí opinaron todos los hermanos en general, bajo la dirección del Espíritu Santo. Nunca vemos una orden, en la Biblia no hay una orden de María. No la hay. Entonces yo quería dejarles con algunas preguntas que yo me di cuenta que en la Biblia no están. ¿Quién adoró a María en la Biblia? ¿Quién adoró a María en la Biblia? Porque cuando fueron los reyes a adorar a Jesús, no adoraron a María, adoraron al niño. Cuando fueron los pastores, no adoraron a María, adoraron al niño.
Ojo, Dios nos ayude. Nadie en la Biblia adoró a María. En la iglesia primitiva, aquella que bebió de la savia y que se relata su historia en el libro de los Hechos, ¿alguien adoró a María? Te estoy diciendo que esa fue la última mención de María al inicio, en el capítulo 1. De ahí para adelante no hay mención de qué pasó con María. ¿Quién dio orden en la Biblia de adorar a María? ¿Hay alguna orden? ¿Hay que adorar a María? No, la Biblia está llena de órdenes. ¿Quién ordenó adorar a María en la Biblia? Nadie. ¿Cuántos milagros hizo María que se relatan en la Biblia? María murió crucificada por nuestros pecados. ¿Podía salvarnos María aunque quisiera? ¿Podía María ir a la cruz y morir por nosotros y nosotros por ella ser salvos? No, porque había nacido en pecado también y ella necesitaba un salvador. El único que podía ser salvador nuestro es Cristo. ¿Quién hizo a María la mediadora entre Dios y nosotros? Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Te digo que está embarcado todo el que le diga eso a María. Ella no es mediadora. Nadie la hizo mediadora en la Biblia. Nadie la hizo intercesora entre Dios y el hombre. Es más, la Biblia es hostil a cualquiera que quiera decir eso. Porque allí en Hechos 4:12 dice bien claro el mensaje de Pedro, el que ellos dicen que es el primer papa. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Quién? Jesús. No hay otro nombre, ni María, ni Daniel, ni el papa, ni la papa, ni la yuca, ni el boniato. No hay otro nombre, Jesús. Y en primera de Timoteo 2:5 dice algo muy claro. Hay un Dios y un mediador entre Dios y el hombre. ¿Quién? Jesucristo. Entonces, radicalmente, esta es la última mención que voy a hacer en esta mañana de María. Aquí está toda la información, aquí está todo lo que se dice. Hemos analizado en esta mañana a aquello que hay allí en el cobre como si fuera verdad lo que ellos dicen, que esa es la Virgen María. Si fuera la Virgen María, ya usted se da cuenta que no hay por qué rendirle adoración, que sería un grave error cometido adorarle, porque no es lo que dice la Biblia. Eso es si fuera la Virgen María, que no lo es. Entonces, en la próxima lección vamos a identificar a la Virgen de la Caridad del Cobre.